Bienvenidos, gracias por acompañarnos como cada fin de semana. Esto es Charla por la Historia y hoy queremos hablar de un tema que se generó como una polémica en torno a una de las figuras principales de nuestro pasado. Estamos hablando del mariscal Francisco Solano López. ¿Cuál era la polémica? Era si realmente era o no hijo de don Carlos Antonio López. ¿De dónde viene esta historia? Para conversar sobre este tema, hoy nos vuelve a acompañar el profesor doctor César Luciano Cristaldo. Él es veterano, recordemos, de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Es profesor en Ciencia de la Educación y también en Historia, también en Guaraní. Realizó estudios de especialización en España, es magíster en Educación y doctor en Historia. Es docente, investigador, autor de varios libros y también es integrante de la Academia Paraguaya de la Historia como académico correspondiente. Profesor Cristaldo, muchísimas gracias por volver a acompañarnos en Charla con la Historia. Muchas gracias, Mario, por la invitación y siempre estamos prestos para colaborar si de historia hablamos. Gracias, profesor. Coméntenos primero a los que quizás estamos un poquito desactualizados respecto a esto que se generó como un gran debate en su momento. ¿De dónde viene el cuestionamiento a que si Francisco Solano López era o no hijo de don Carlos? Bueno, esto ya viene a principios del siglo XX, cuando se inicia todo el proceso de reivindicación de la causa paraguaya y de la figura de Francisco Solano López Carrillo. Y cuando se celebró, digámosle, erróneamente el centenario del natalicio del mariscal López en 1926, se acrecentó aún más esta visión de la historia, esta versión. Varios autores han escrito ya a finales del siglo XIX y recurriendo a algunas versiones orales en cuanto al nacimiento, a la fecha de nacimiento del mariscal Francisco Solano López, teniendo en cuenta de que su acta de nacimiento está desaparecido hasta el presente. Eso correspondía a la parroquia de Santísima Trinidad y eso se extravió, para no decir otra cosa, en algún momento de nuestra historia. Pero existen documentos que prueban, o elementos, digámosle, que prueban que su fecha de nacimiento fue el 24 de julio de 1827. Un error del mismo biógrafo del mariscal López, don Juan Eoleari, también acrecentó esta versión de su nacimiento en 1826. Esto se generó para endilgar o ensuciar la figura del mariscal López y también la de su padre, don Carlos Antonio López, más o menos para tildarlo de pusilánime, para que fue comprado por el dinero de don Lázaro Rojas y Aranda, que era el padrastro de doña Juana Paula Carrillo. Y allí se montó una versión atentatoria a la figura de don Carlos Antonio López y por supuesto al mariscal Francisco Solano López, haciéndole aparecer como hijo bastardo de don Carlos Antonio López. Pero en 1867, en el día de su natalicio, el periódico El Centinela, en su número 14, del 24 de julio de 1867, saca una biografía del mariscal López en vida. Y aquí yo no soy quien para juzgar al maestro, a don Juan Eoleari, pero se nota de que no recurrió a esta fuente para construir la figura del mariscal López, pero me imagino que a finales del siglo XIX esto estaba todo disperso, no se podía
tener acceso a esta fuente. Entonces, con acceso limitado a documentos y a fuentes, don Juan E. Oleari construyó la biografía del Mariscal López, datando su fecha de nacimiento el 24 de julio de 1826. Y aquí el dato fuerte, de acuerdo a los datos que yo tengo, el matrimonio Carlos Antonio López Isfrán y Juana Paula Carrillo Viana se produjo el 22 de julio de 1826. Y con casi 9 meses de gravidez entró en la iglesia para casarse. Eso es medio improbable, pero es lo que, uniendo las fechas, da estos resultados. Una aclaración para nuestra audiencia que habrá escuchado que se perdió el acta. El profesor hace referencia a realmente los registros más bien de bautismo, porque el registro civil recién fue establecido en nuestro país en la década de 1880, en tiempos de Bernardino Caballero. Entonces la iglesia era realmente el único que tenía la documentación que daba fe tanto de las personas que nacían, porque eran bautizadas, como también de las defunciones, actos que también pasaba por los ritos correspondientes. Ahora, profesor, una pregunta. Una de las cosas también que dentro de esta polémica se trataba de establecer era que justamente Francisco Solano López no era hijo de don Carlos por la herencia que él recibió de su padrino. Algo así era el discurso que había en contra de él y que trataba de empujar, ¿verdad?, esta versión. Eso es muy interesante, Mario, esa versión, porque yo leí y releí, está en el Archivo Nacional de Asunción, el testamento de don Lázaro Rojas y Aranda, y allí dice bien claro el testamento de que deja sus bienes a su ahijado, el joven Francisco Solano López, hijo del cónsul don Carlos Antonio López, y aclara que no tuvo descendencia con ninguna mujer alguna. Si don Lázaro Rojas quería reconocerle al joven Francisco Solano López en su testamento leído post-mortem, él no tenía nada que perder si se iba a leer ya después de su fallecimiento. Sin embargo, en el testamento de don Lázaro Rojas y Aranda está bien claro, bien explícito, que él no tuvo descendencia con mujer alguna. ¿Sí? Y ahí dice que le deja todos sus bienes a su ahijado, el joven Francisco Solano López, y hace también la aclaración, hijo del cónsul Carlos Antonio López. Para mí es bien claro lo escrito en el testamento, y solamente algunas personas con intenciones oscuras pueden hacer una interpretación diferente a lo que dice el documento. Como una nota al margen, profesor, permítame hacer esta pregunta, porque bueno, es bien sabido el hecho de que después de la guerra del 70 los descendientes de Francisco Solano López prácticamente nunca pudieron tener acceso a los bienes de la familia. Muchos se perdieron, se los quedó el Estado, entre ellos obviamente el que hoy es nuestro Palacio de Gobierno. Entre la herencia que usted pudo estudiar, ¿verdad?, que recibe de su padrino, este terreno donde hoy está el Palacio de López también estaba incluido. No sé si nos puede dar un pequeño listado de cuáles eran las cosas que le legaban, como para tener una nota al margen, que por cierto yo creo que va a ser la curiosidad de todos. Bien claro está en uno de los párrafos que le deja un terreno con tantas varas hacia el río, da las coordenadas. Y en el año 2012 los descendientes del mariscal Francisco Solano López hicieron un último reclamo de restitución de los bienes y del mariscal Francisco Solano López. Una ley del 4 de mayo de 1870 estableció la confiscación de bienes de los López, pero después la Constitución de 1870, la jurada el 25 de noviembre de 1870,
establecía la prohibición de la confiscación de bienes. Y los bienes, por ejemplo, de las hermanas del Mariscal López, de Inocencia y de Rafaela, y de la madre de doña Juana Paula Carrillo, fueron devueltos a sus dueños originales entre los años 1871 y 1872. Solamente Francisco Solano López, los bienes de Francisco Solano López y de Elisa Alicia Lynch no tuvieron retorno. Y bien es sabido que en 1875 Elisa Alicia Lynch volvió al Paraguay con ese fin y no tuvo respuesta favorable. Además, en 1872 un abogado enviado con un poder de Elisa Lynch para tramitar algunos títulos, algunas propiedades, la recuperación de algunas propiedades en el Paraguay. Este abogado fue asesinado en uno de los hoteles en Asunción y su maletín fue sustraído. Hasta el presente nunca hubo una investigación seria sobre ese caso y pasó como una anécdota más en la historia del Paraguay. Es muy interesante. Muchos de los bienes del Mariscal López, algunos probablemente ya forman parte de propiedades privadas de terceros, y lo que queda a cargo del Estado prácticamente es su casa, que hoy día forma parte del Panteón Nacional de los Héroes, del Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Para la audiencia, para que tengan una idea, el domicilio del Mariscal Francisco Solano López estaba sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, entre Palma y Estrella, mirando más o menos hacia lo que es el Banco Nacional de Fomento. Y en donde termina el patio es donde se construyó el oratorio Nuestra Señora, o sea, el Panteón Nacional de los Héroes. Hay mucho todavía que investigar. Muchos dicen que es un tema trillado, el tema de la guerra, el tema de Francisco Solano López, pero es un tema apasionante y aparte, como dice un teórico de la historia llamado Edward Carr, cada generación tiene el derecho de conocer e interpretar la historia según su visión. Entonces, vendrán, como se le atribuye al Mariscal López esa frase, vendrán otras generaciones, y vendrán generaciones que tendrán visiones favorables y desfavorables a la figura del Mariscal López. El Mariscal López es una figura controversial y que a pesar de 160 años sigue causando debates encendidos en el Paraguay, entre historiadores, entre acólitos a la historia, entre algunos, digámosle, algunos que le gusta escribir sobre historia. Entonces, es un tema muy interesante y celebro que toques este tema en víspera de su natalicio, que es el 24 de julio que se va a recordar probablemente en breve su segundo centenario, y espero que esta vez sí se haga ya en la fecha correcta, en el año 2027. Esperemos ya que se pueda hacer en la fecha que corresponda. Sí, está próximo. Tanto que esta semana es el 24 de julio y bueno, estamos a 2 años realmente del centenario. Bien, profesor, le pido por favor si nos puede guardar un ratito también a nuestra amable audiencia, un corte, y en breve continuamos hablando con el doctor Cristaldo sobre esta polémica y también otros detalles que hacen a esta figura casi mítica de nuestro pasado, que es el Mariscal Francisco Solano López.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia y hoy estamos hablando de la polémica que se generó respecto a si Francisco Solano López era o no hijo de don Carlos Antonio López. Para aclarar esto nos acompaña el doctor César Cristaldo. Ya nos comentó en el primer bloque que efectivamente hubo una confusión, que Oleari mismo, uno de los principales biógrafos del mariscal, cometió el error de festejar el centenario en 1926, lo que generó también que aquellos opositores a la figura del mariscal se tomen de eso para hacer la reflexión de que no era hijo legítimo, que era un bastardo, que incluso era hijo de su padrino más bien. Nos estuvo explicando el doctor Cristaldo los detalles de cómo eso realmente se resuelve para demostrar que no era así. No obstante, también nos comentó que hasta el día de hoy Francisco Solano López es objeto de polémica en los debates históricos e incluso políticos. Profesor, una pregunta. Ya que la figura del mariscal tiene esa situación de mantenerse vigente como quehacer del Parlamento histórico, ¿este asunto de su filiación ya es un tema que se pudo superar o sigue todavía dentro del debate? En las redes sociales hay un grupo que siguen tirando estiércol sobre la figura del mariscal López. Pero como son escritos no serios, no tienen la trascendencia académica que merece. Entonces, para mí el tema fue ya acabado cuando en 1977 se le pidió un dictamen técnico a la Academia Paraguaya de la Historia. Dictaminaron que la fecha de nacimiento del mariscal López era el 24 de julio de 1827 y utilizaron como argumento el periódico El Centinela en su número 14 del 24 de julio de 1867 y otras argumentaciones. Particularmente digo de que para mí eso es un tema cerrado, pero siempre es un tema del cual los antilopistas siempre van a agarrarse por mucho tiempo más, porque como no tienen otros argumentos, generalmente se toman de esta situación. Para mí es secundaria. Siempre se va a tomar el tema de la conspiración y las ejecuciones de San Fernando y Cumbarití, y siempre se va a buscar perjudicar la memoria del mariscal López. Eso es innegable porque hay todavía muchísimos historiadores, digámosle, que transitan la historiografía antilopista, pero particularmente para mí es un caso cerrado. Está demostrado con ese artículo de que nació en 1827. Y otra cosa, en la época del doctor Francia no iban a permitir que una mujer con casi 9 meses de gravidez entre en la iglesia para su matrimonio. Entonces es imposible, digámosle, que esto se haya producido. Pero queda esto en el imaginario colectivo, y bueno, hay muchísimas bibliografías aún en el presente que siguen usando 1826. Depende del sesgo histórico hacia dónde apunta la obra en cuestión. Si es una obra pro López, se usa siempre 1827, y una obra antilopista siempre va a ser 1826. Eso creo que en mucho tiempo todavía va a seguir siendo así. La historiografía siempre se escribe desde dos aristas. Hay muy pocos hechos de la historia que tienen un consenso generalizado, muy pocos hechos. Y la figura del mariscal López
no escapa a esa situación controversial. Pero para mí, 24 de julio de 1827 es la fecha de nacimiento del mariscal Francisco Solano López. Eso es contundente con una biografía escrita en vida o publicada en vida de Francisco Solano López. Esa es la prueba más contundente. Uh-huh. Interesante esto que nos plantea el profesor, el tema de las visiones que siempre hay en torno a la historia. Convengamos que eso es importante que sea así, porque la verdad es que dependiendo de la circunstancia, ¿verdad?, cuanto más compleja es, especialmente cuando son ámbitos de política, la verdad es muy compleja. Ahora, una acotación también a lo que nos dijo el doctor, él hizo mención al doctor Franci. Tenemos que recordar que ese año 1827 el doctor Franci hacía 14 años que era dictador, estaba en el punto, digamos, ya duro de su gobierno. El Paraguay estaba ya enclaustrado por consecuencias extranjeras, ¿verdad? Pero era un Paraguay, digamos, del tiempo del dictador Francia. Volviendo a nuestro tema, profesor, otras cuestiones que también reafirman esta cercanía paterna de don Carlos hacia Francisco fue siempre ese protagonismo que le permitió. Llegó a ser, digamos, oficial de alto rango con 15 años, dirigió la legación paraguaya que fue a Europa y obviamente la principal de todas, en su testamento le designa como vicepresidente, o sea, como su sucesor, que fue lo que ocurrió tras su muerte. Todo esto y otras cuestiones de una forma fortalecen, ¿verdad?, también la interpretación de esa cercanía que solamente se puede dar entre padre e hijo, ¿no? Tal cual. Desde 1844, ya cuando él asume la presidencia del Paraguay, de acuerdo a la Constitución de 1844 o Ley de Administración Política de la República del Paraguay, y ya lo incorpora en el ejército con el rango de coronel prácticamente. Cuando él recibe el pabellón en Pilar para la campaña de Corriente, ostentaba el rango de coronel mayor. Después ya fue brigadier general rápidamente y se le encarga la primera gran misión a Europa entre 1853 y 1854, en donde nada más ni nada menos se entrevistó con la reina Victoria en Inglaterra, en el Reino Unido de Gran Bretaña, con Napoleón III en Francia. Fue a Roma para una misión diplomática, no pudo entrevistarse con el Papa Pío IX y tampoco prosperó las negociaciones con la reina Isabel de España y tuvo que parlamentar con el canciller de España, don Ángel Calderón de la Barca, porque había un problema insalvable que era el origen de la nacionalidad de los nacidos en el Paraguay, porque los españoles seguían diciendo que los nacidos en Paraguay seguían siendo españoles y nosotros ya, o sea, el ministro Francisco Solano López decía que todos los nacidos en el Paraguay ya eran paraguayos. Entonces no hubo una solución. Y después le nombra nuevamente en su testamento político del 3 de noviembre de 1856 y como vicepresidente en caso de su deceso. Y allí quiero hacer un pequeño paréntesis nada más. En muchos libros de tendencia antilopista dice que el don Carlos Antonio López le dejó la presidencia a su hijo. Ahí lo nombra vicepresidente con responsabilidad de convocar a un congreso y que ese congreso decida el gobierno futuro del Paraguay. Y en el artículo 5 de ese testamento político establece que si Francisco Solano López no pudiera asumir el cargo de vicepresidente, fuera creada una junta provisoria presidida por el teniente coronel Felipe Toledo, jefe de la escolta presidencial. Entonces había dos opciones en el testamento político de don Carlos Antonio López. Y finalmente le nombra representante del Paraguay en la cuestión interna de Argentina, de la Confederación Argentina de 1859,
y que sale, digámosle, victoriosa su participación al lograr, a través del Pacto de San José de Flores, la paz entre los federales y los unitarios argentinos. Don Carlos confiaba mucho en su hijo y en las correspondencias que se puede leer de entre Francisco Solano López y don Carlos Antonio López. El trato siempre era del señor, pues, un trato protocolar, pero con el respeto siempre entre Francisco Solano López y su padre, el presidente. Y allí, siempre en el último párrafo, dirigido a veces a su padre, decía que le envía muchos saludos a su querida madre y a sus tiernos hermanitos. Es decir, que él tenía una relación de mucha cercanía con su madre y con sus hermanos menores. Interesante. Cosa que con el caso de su hermano, bueno, después ya en tiempos de guerra medio que se trastocó, ¿no? Pero eso es tema para otro capítulo. Profesor, le agradecemos muchísimo por volver a estar con nosotros y obviamente compartir todo esto con la audiencia. Un gusto, Mario, Julián, y estamos siempre a las órdenes para hablar de lo que nos gusta, que es la historia del Paraguay y especialmente del siglo XIX. Gracias, profesor. Gracias también a usted que cada fin de semana pone Mega TV para saber un poquito más sobre el pasado. Nos vemos en 7 días.